Supro presenta un enfoque multidimensional para la obtención de la licencia social en proyectos extractivos y multisectoriales. Es factible poner término a la conflictividad social en general y en particular a la asociada a los proyectos mineros y de hidrocarburos. Encontrar una salida a tan compleja problemática se basa en arreglos institucionales y reformas estructurales para agilizar y hacer eficiente un Estado obsoleto y corrupto, con normas y procedimientos adecuados a nuestra realidad. En un mundo abarrotado, con muy pocos lugares que no hayan sido intervenidos o explotados, el problema crucial, aparte del ecológico, es cómo los pobres de los países subdesarrollados van a insertarse en un mundo globalizado y salvarse del hambre, las enfermedades, la violencia y la marginación. Esto en países productores de materias primas es contradictorio, porque se necesitan mayores recursos para atender a esta población y el Estado para esto requiere de los impuestos de la actividad privada, para hacerse cargo de la atención médica, seguridad ciudadana, dotarlos de servicios básicos, entre otros. Mientras que por otro lado, los grupos de interés que se oponen a los proyectos son estos mismos pobres, que con sus protestas entorpecen la ejecución de los proyectos mineros, que son justamente los que más recursos fiscales dejan en el tesoro público. En este contexto, el tema ambiental, particularmente en aquellos países proveedores de materias primas, ha sido impregnado de una nueva forma de protesta. No solo en defensa de los servicios ambientales, sino para presionar a los gobiernos por mayor inversión en obras de agua, saneamiento, educación e infraestructura, así como en mejores oportunidades laborales. Y dada la débil presencia del Estado, en estas zonas marginales que es donde mayormente se encuentran las minas, las empresas se están viendo forzadas a ocupar un rol cada vez más activo dentro de su entorno social. No podemos seguir ignorando y engañándonos de que para llevar a buen término los emprendimientos, es suficiente agilizar procedimientos con nuevas leyes como la del adelanto social, sumadas a otras, como la del Fondo Social y consulta previa. Y ahora último el proyecto de ley del canon comunal, junto con la creación de diversas oficinas para atender la conflictividad social. Hemos agrupado a través del pensamiento sistemático, hechos y fenómenos perceptibles, con datos históricos, dentro de una asociación lo más amplia posible, bajo el enfoque del desarrollo sostenible. Es decir, tomando la realidad como un concepto multidimensional, incluyendo aspectos sociales, económicos, tecnológicos, políticos, históricos, culturales, institucionales y ecológicos. Presentamos un análisis de la realidad peruana vinculada a la conflictividad social y ejecución de proyectos extractivos, caracterizando nuestro rol como proveedores de materias primas, de los problemas que enfrenta el Estado para aprovechar el ciclo económico y hacer frente a la conflictividad social, de la importancia de la inversión privada como eje del crecimiento, así como los errores que se cometen en los procesos de los estudios de impacto ambiental y una presentación sucinta de nuestro enfoque para la obtención de la licencia social, bajo una perspectiva macro a nivel del Estado y micro, a través de un enfoque integral de desarrollo en el área de influencia de los proyectos. Para hacer una presentación efectiva, nos guiaremos por las 6 etapas que se aprecian en la diapositiva, simplificando al máximo y utilizando términos de uso común, dado que nuestro propósito es llegar a todos los interesados en el tema. Desde campesinos, nativos y población que vive en zonas con potencial minero y de hidrocarburos, directivos y trabajadores de la industria extractiva, funcionarios públicos y a quienes toman decisiones políticas y administrativas. ¿Dónde comienza la historia? Según los últimos descubrimientos en Marruecos, África, se han encontrado restos de Homo sapiens con una antigüedad de 300.000 años. Hace 13.000 años el Homo sapiens habría llegado a América. En el Perú se han encontrado restos humanos de hace 7.000 años en Achop, Huánuco. En la diapositiva apreciamos el decurso del hombre antiguo peruano en épocas anteriores a la era cristiana, tales como las culturas Chavín, Paracas, Tiahuanaco. Luego en la era cristiana apreciamos las culturas Mochica, Nazca, Chinú, entre otras, hasta llegar al esplendor del imperio incaico en el siglo XV, que coincide con la llegada de Colón a América. Y es a partir de 1535 que llegan los conquistadores al mando de Francisco Pizarro, iniciándose una etapa que marcaría el derrotero de nuestra historia. La independencia del Perú en 1821, da inicio hace ya casi 200 años a la etapa republicana. Lugar en la globalización.
Con la llegada de los españoles a América del Sur, esta quedó inserta al proceso de globalización que habían iniciado las monarquías europeas, las cuales acusaban serios problemas económicos, sociales y políticos, debido a las largas guerras que afrontaron durante siglos y las propias contradicciones que se originaban por la cruel explotación en que estaba sumido el pueblo. Como una salida a estas crisis, las monarquías organizaron viajes de reconocimiento hacia lugares remotos. Así se comenzó a gestar la División Internacional del Trabajo para el Perú, como productor de materias primas. Los últimos 70 años, de acuerdo a las estadísticas oficiales, la tasa de crecimiento en el Perú desde 1951 hasta el 2017 ha tenido un comportamiento errático, signado por la inestabilidad política y la corrupción, los precios de las materias primas, así como catástrofes naturales, tales como terremotos y fenómenos El Niño. Por ejemplo, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde en el año 1983 este fenómeno que azotó principalmente la costa norte del país, terminó por debilitarlo, que sumado a las luchas políticas insensatas de los partidos tradicionales, determinaron la caída abrupta del PBI. Asimismo, observamos las ocurridas durante el periodo 1985-1990, que coincidió con el primer gobierno aprista, debido al pésimo manejo político y económico, así como una acentuada corrupción y el debilitamiento de las empresas públicas. Si bien el precio y demanda de minerales no ha sido el único factor que ha marcado nuestra tasa de crecimiento económico, sí ha sido el fundamental. Y si en los años en que los buenos precios y alta demanda no pudieron ser aprovechados, fue por la incapacidad de los gobiernos, con equivocadas políticas económicas y la sempiterna corrupción. A partir de 1990, cuando el país se encontraba en una grave crisis económica, social y política y fuera del sistema financiero internacional, se siguieron las reglas del Fondo Monetario Internacional, que sinceró las principales variables macroeconómicas y que ha sido el factor fundamental que permitió a partir del año 2003 obtener altas tasas de crecimiento económico, debido a los altos precios y demanda de minerales, a excepción de los años 2009 y 2016, por la baja en la demanda por parte del principal comprador, China, y también por errores en la política económica. Si analizamos el PBI del 2008 por sector económico, año de la mayor tasa de crecimiento de este siglo, los minerales explicaron el 13% de este crecimiento. Producción concentrada en pocas empresas de la gran minería, cuyo dinamismo por las cotizaciones y demanda mundial que hemos anotado, tuvo un efecto multiplicador sobre actividades complementarias, tales como la construcción, electricidad, manufactura y servicios, por los mayores ingresos familiares por el incremento de la demanda laboral directa e indirecta. Mientras que en la agricultura, aunque la ocupación laboral es mayor que en las otras actividades económicas, su aporte al PBI es solo del 6%, debido al bajo precio en chacra de las cosechas y productos del campo, que básicamente reposa sobre la pequeña agricultura y la baja productividad que la caracteriza. En cuanto a los impuestos recaudados el año 2008, que son los recursos con que cuenta el Estado para dotar de servicios a la población de menores recursos, unas pocas empresas mineras aportan con el 24% de los tributos. Seguido de la manufactura, comercio y otros servicios, sectores caracterizados por una alta evasión. La agricultura y ganadería solo aportan el 1%. Si bien los impuestos recaudados de la actividad agropecuaria solo alcanza el 1%, este sector es el que mayor población ocupada detenta, como del 24,2%, mientras que el sector minero ocupa solo el 1,2%, comercio 19%, manufactura 9,5%, entre los principales. En esta diapositiva se resalta la internacionalización de la economía peruana a partir de la década del 90, a través de la apertura comercial. Al respecto, apreciamos el alza sostenida tanto de las exportaciones como de las importaciones, con una balanza comercial favorable en la mayor parte de este periodo. Tal como se ve en esta diapositiva, los primeros 18 años de este siglo la balanza comercial ha sido positiva, a diferencia de la década del 90 que fue deficitaria o negativa. Las exportaciones han estado lideradas por los minerales y en este siglo se aprecia un gran salto de estos, seguidos muy de lejos por hidrocarburos, productos agrícolas y pesqueros. Las exportaciones de productos no tradicionales, si bien en menores valores que los tradicionales, también ha tenido un salto importante, particularmente en el caso de los agroindustriales, que están bordeando los $5.000 millones anuales, superando ampliamente a los textiles, químicos, metalmecánicos, etc.
Por el lado de las importaciones, estas han tenido el mismo comportamiento que las exportaciones, dado que para mover las actividades mineras dinamizadoras de la economía, se requieren maquinarias para su explotación, materiales e insumos para la construcción de plantas, equipos y maquinarias, así como para las actividades complementarias y de apoyo, tales como transportes y materiales de construcción. Y dado su efecto multiplicador en la construcción de edificios de viviendas, centros comerciales, colegios, restaurantes, importaciones de vehículos, etc., que trae aparejado a la mayor demanda por los mayores ingresos percibidos por la población. Cuando comparamos el crecimiento per cápita tanto de exportaciones como de importaciones, nos da una idea del grado en que los volúmenes transados en el comercio mundial se han incrementado no solo en términos absolutos, sino que a cada poblador peruano le corresponde una proporción mayor de este crecimiento, lo que nos da una idea más cabal de esta apertura comercial e internacionalización de la economía peruana. A mayores exportaciones de minerales corresponden crecientes volúmenes de explotación minera a partir de los 90, especialmente es el caso del hierro y cobre, lo que indica que los ecosistemas vienen siendo intervenidos en forma creciente, por lo que se requieren políticas públicas eficientes, que promuevan la inversión minera y de hidrocarburos, que estén debidamente aseguradas para un adecuado manejo y conservación de nuestros recursos naturales. Igualmente es el caso del oro y la plata, cuya producción si bien son en onzas o gramos dado el alto valor, sus procesos tienen impactos importantes sobre los ecosistemas, debido al gran movimiento de tierras y procesamiento para extraerlos y transformarlos. La producción de oro ha tenido aumentos sostenibles, de 6,300 gramos en 1981 a 174,700 gramos en el 2008, para bajar a 147.000 gramos en el 2017. Aquí se aprecia el crecimiento de las exportaciones de los principales minerales pesados producidos en el Perú, los últimos 40 años. Solo en el caso del hierro estas han disminuido. Los volúmenes exportados de oro y plata crecieron significativamente los últimos 40 años. Dado el alto valor de la cotización del oro por onza, es el metal que mayor valor otorga a las exportaciones, después del cobre. Las principales exportaciones peruanas están basadas en tres minerales: cobre, oro y zinc, con montos que van desde los 14.000 millones, 8.000 millones y más de 2.000 millones de dólares, respectivamente. ¿Dónde nos encontramos? Es evidente que nuestra economía desde el siglo XVI con la llegada de los conquistadores empezó un lento, pero sostenido proceso de inserción a la globalización. Actualmente giramos en torno a la explotación y exportación de minerales, cumpliendo el rol de proveedores de materias primas. Pero ¿cómo estamos como país, Estado y nación? Los últimos 15 años, si bien hemos tenido tasas de crecimiento económico positivas, esta cayó en el 2016 y hasta agosto del 2018 no hay certeza de retomar una etapa de crecimiento sostenido. Adicionalmente nos encontramos frente a una grave crisis política, social e institucional, de imprevisibles consecuencias. La corrupción persiste a pesar de las graves crisis de los 90 y sigue infiltrada en los poderes e instituciones del Estado, que amerita una urgente y perentoria reestructuración a fondo. Hay que tener muy presente que la historia del estancamiento y desaparición de algunos países señalan que esto ocurre cuando hay respuestas tardías para resolver los problemas económicos, sociales, políticos y ambientales. Desgobierno y luchas intestinas. Deterioro ambiental. Cambio climático. Vecinos hostiles. Fragilidad ambiental. Son la interacción de estos factores, los que produjeron el colapso de estas sociedades y el Perú cumple casi todas ellas. Las actividades ilegales y corruptas mueven anualmente un valor aproximado al 10% del PBI anual y son las responsables de los más graves problemas que atacan nuestra sociedad. El poder corruptor invade instituciones, quienes son dirigidas y operadas por funcionarios inescrupulosos afines a sus intereses. Este proceso vicioso trae como consecuencia pérdidas no solo del patrimonio natural, el resquebrajamiento de la autoridad, la perpetuación en el poder de partidos políticos corruptos, sino también la conflictividad social que cada día crece en el Perú y perpetúa nuestra situación como país del tercer mundo. Nos preguntamos, si es que los últimos 15 años la economía peruana ha tenido un crecimiento vigoroso y según fuentes oficiales la pobreza ha bajado drásticamente a niveles nunca antes vistos, ¿cómo se explica la persistente conflictividad social y rechazo a los megaproyectos? Uno de los indicios que nos va a permitir dar una explicación razonable y lógica, está referido a la migración campo-ciudad y la concentración del crecimiento poblacional en la provincia de Lima.
La razón del llamado centralismo limeño, que comenzó en la década de los 40, es que la población del interior, incluyendo las áreas de explotación minera, no tienen acceso a fuentes de trabajo y servicios básicos, porque los recursos generados o bien son mal asignados o desaparecen en el circuito de la corrupción. Como consecuencia, los problemas que no pueden ser resueltos en los lugares de origen, son trasladados a las principales ciudades de la costa y principalmente a los conos de Lima, con las graves consecuencias que esto trae consigo. En las diapositivas se aprecia cómo era el sector de caja de aguas en San Juan del Lurigancho, Lima, en 1861 y cómo está 155 años después. En las otras diapositivas, se ve el distrito de San Isidro en 1948 y cómo estaba 65 años después en el 2013. Allí se ubicaba el Aeropuerto Internacional de Lima Tambo, comprendido entre lo que es hoy la Avenida del Ejército con dirección oeste-este, en dirección al Ministerio del Interior, donde estaba la torre de control y las instalaciones administrativas. Este desmesurado crecimiento de Lima se ve reflejado en datos de los censos de población. Vemos como respecto a la población total del Perú, ha pasado del 9,4% en 1940 al 35,1% en el 2017. Es decir, de cada 100 peruanos, 35 viven en la capital. Si el Perú hubiera tenido la tasa de crecimiento poblacional que ha tenido Lima los últimos 150 años, en este momento estaríamos bordeando los 800 millones y no los 31 actuales. Aquí apreciamos cómo ha ido aumentando la migración campo-ciudad como resultado de políticas públicas inadecuadas, en particular la política agraria y los programas sociales, así como el clientelismo, desgobierno, incapacidad y corrupción de los distintos niveles, que ha traído como consecuencia que cada vez mayores contingentes de gente del campo, especialmente de la sierra, migren hacia las principales ciudades de la costa, en especial a Lima. Mientras que en 1940 la población rural en el Perú era mayor al 60%, en el 2007 no llegaba al 20%. Para darnos una idea del irracional crecimiento poblacional de Lima ante las fallas de las políticas públicas, vemos cómo está absorbe un gran porcentaje del aumento de población nacional. Según el censo de 1961, por cada 100 habitantes que aumentaba la población respecto al censo anterior, 36 pertenecían a Lima. Estos porcentajes aumentaron en los dos censos posteriores, de 1972 y 1981. Con una ligera baja en el censo de 1993, para aumentar en los dos posteriores, alcanzando un nivel sin precedentes para el censo del 2017, que indica que por cada 100 habitantes que aumentó la población, 62 estaban en Lima. Es decir, a mayor crecimiento económico, el aumento de la población de Lima es mayor. El centralismo limeño es un síntoma del fracaso de las políticas públicas que han sido incapaces de generar polos de desarrollo que retengan esta población en sus zonas de origen, así como la ineficacia de la ley del canon para asignar recursos en las zonas productoras de materias primas, agravada por los altos niveles de corrupción, que tiene su correlato en la conflictividad social de rechazo a la inversión minera y de hidrocarburos. Tal como se aprecia en la diapositiva, en los casos de proyectos truncos o estancados se ha dado una puja entre los inversionistas, la comunidad, el Estado y organizaciones de la sociedad civil. Por el lado de las empresas, insolvencia técnica para responder a los cuestionamientos por parte del Estado y desconfianza y subestimación de las comunidades. Estas, por su lado, han carecido de líderes honestos y preparados para plantear sus objeciones y requerimientos de información, así como organizaciones inestables como para negociar acuerdos duraderos con las empresas y con el Estado. Este ha hecho gala de excesivo reglamentarismo y falta de cuadros técnicos idóneos para responder a uno y otro de los actores en pugna, así como la excesiva intervención de los abogados en el aparato público, sobredimensionando la visión legalista del tema ambiental. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil poco han ayudado a resolver la conflictividad social, como es el caso de los partidos locales y regionales, algunas organizaciones no gubernamentales, que han tratado de imponer su irrestricta resistencia a la inversión minera, dejando de lado las oportunidades que podrían haber logrado, si es que los proyectos hubieran tenido un diseño social adecuado. Para precisar esta problemática, analicemos qué pasó con 4 megaproyectos emblemáticos truncos, 2 mineros, 1 marítimo y otro hidroeléctrico. Aquí se pueden identificar los principales errores que cometieron los 3 actores principales, el Estado, quien debería ser el principal interesado en llevar a buen término los proyectos, los emprendedores y la comunidad. Los factores comunes en los 4 proyectos fallidos son por parte del Estado, la falta de compromiso e involucramiento desde el inicio de los procesos.
por parte de los emprendedores, subestimación de los pasivos ambientales y de los diversos grupos de interés, así como mal asesoramiento de las diversas consultoras contratadas, quienes manejaron inadecuadamente los procesos y los contenidos de los estudios sociales. En el caso de los grupos de interés, no fueron debidamente representados y el desconocimiento y prejuicios sobre la compleja problemática que enfrentaban, se hicieron de los oídos sordos y desaprovecharon los beneficios que pudieron haber obtenido de los proyectos. Como resultado del mal manejo de la conflictividad social con la absurda y fatal ideología del perro del hortelano, en el segundo gobierno del APRA 2006-2011 ocurrieron 193 muertes, 153 civiles, 40 policías, que tuvo su punto más violento y fatídico en el denominado Baguazo el 5 de junio de 2009, con 33 muertos entre policías y civiles. El gobierno del Partido Nacionalista que le sucedió 2011-2016 tiene en su haber 73 muertos. Como consecuencia de la creciente conflictividad social por esta incapacidad política y poco conocimiento de la problemática, este gobierno dictó la ley de consulta previa al 31 de agosto del 2011, que a nuestro entender ha venido a enturbiar más los procesos y hacer más burocrática la inversión en minería y petróleo. En esta diapositiva, vemos los criterios para elegir a los pueblos originarios, que en el caso peruano, se prestan ambigüedades e inexactitudes que van a entorpecer más la inversión, particularmente minera, y agravar la conflictividad social. Lo que se debió hacer, fue mejorar los procesos de los estudios de impacto ambiental, que en la práctica son consultas previas, sin aumentar más la engorrosa legislación ambiental. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esta compleja problemática? Enmarañada por los distintos gobiernos emitiendo leyes y reglamentos, que han hecho de la inversión privada, más que un asunto técnico y de entendimiento social, sea una fuente de problemas legales, habida cuenta que el marco institucional y legal ambiental los últimos 20 años ha sido con intervención de abogados, cuando el problema ambiental en el Perú es un tema de técnicos y científicos, pero principalmente de especialistas en desarrollo sostenible. Aún más al no haber carrera pública meritocrática, con cambio de gobierno y de ministros, llega gente nueva sin la debida preparación y sin criterio técnico y científico. Los ministerios emiten nuevas leyes, reglamentos, manuales, los reformulan, cambian. Así como han creado oficinas para atender la conflictividad social, luego las eliminado y creado otras, haciéndoles la vida imposible a los inversionistas y especialistas de los estudios de preinversión, pero un gran negocio para los bufetes. Los estudios ambientales han sido creados para viabilizar los proyectos en función del desarrollo humano, es decir, que los costos y beneficios sociales que trae aparejado un proyecto sean asumidos por los proyectistas, de tal forma que terceros no asuman los costos negativos de los mismos. Y no solo nos referimos a la contaminación e impacto negativo sobre los servicios ambientales que brindan el agua, los bosques, el suelo, el aire, el paisaje, sino todo aquello que perturbe e impacte la vida de la comunidad, que podrían ser afectados por la construcción, ejecución, operación y cierre del proyecto, en el corto, mediano y largo plazo. Por ello nuestra visión de los estudios de impacto ambiental, que se supone son el medio a través del cual la comunidad va a otorgar la licencia social del proyecto e internalizar favorablemente la ejecución del mismo, se enmarca bajo un enfoque de desarrollo económico y social sostenible. Los proyectos no son islas que funcionan autónomas e independientemente de lo que sucede en el país, sino que es imprescindible que se cumplan los siguientes requisitos para establecer un diálogo alturado y responsable entre los principales actores en juego, tales como representatividad política de la comunidad a través de partidos o instituciones, con un juego democrático representativo de los intereses de las mayorías, la relevancia de lo político, como un asunto de interés y defensa de los intereses de las mayorías, sin paternalismos. Una urgente reestructuración del Estado peruano, que se cae a pedazos, con denuncias que no cesan. De tal forma, que se eleve la eficiencia y efectividad de las políticas públicas, con un manejo transparente de las finanzas públicas y su fiscalización. Fortalecimiento de una economía de mercado y el desarrollo humano como punto de encuentro de todas las políticas, que incluye un uso sostenible de nuestros recursos naturales. Mientras la política es un tema más relacionado con el poder en la sociedad, las políticas públicas son un instrumento del buen gobierno, de los asuntos públicos y la resolución de problemáticas sentidas en una sociedad. Sin embargo, ambas deberían estar sincronizadas en función del bien común y el interés de las grandes mayorías. En el Perú el gobierno es el responsable a fin de cuentas de asignar y distribuir eficientemente los recursos sobre la base de metas debidamente priorizadas.
Lamentablemente esto no se ha venido dando. Lo que se ha hecho es administrar mal los recursos generados por la inversión minera principalmente, sin la debida fiscalización y control. Para que las políticas públicas, en especial las dirigidas a la población de las zonas ricas en materias primas, sean eficientes y efectivas, se requiere que la inversión pública esté orientada a corregir los fallos del mercado, a través de obras de infraestructura económica, carreteras, centros de abastos y almacenamiento, servicios, de apoyo a la producción agrícola, ganadera, agroindustrial, forestal y turística. La ejecución de grandes obras con economías de escala, en salud, hospitales equipados y educación, grandes unidades escolares, institutos tecnológicos, debidamente equipados, con acceso y medios de transporte adecuados. Y no pequeñas obras, que son difíciles de supervisar y cuya operación es muchas veces efímera y eventual. Colegios sin profesores ni mobiliario, postas de salud sin atención y equipamiento. Creación de un eficiente y efectivo sistema de investigación, extensión agrícola y transferencia tecnológica. Racionalizar la provisión gratuita de servicios de salud, alimentación y educación, en función del número de hijos. Esta asunción responsable de roles para los tres actores principales en la ejecución de proyectos en general y extractivos en particular, empieza por el Estado, legislativo, judicial y electoral. Y es el Poder Ejecutivo como brazo ejecutor de las políticas, el responsable de solucionar los problemas planteados tanto por las empresas como la comunidad. Visto el esquema general de cómo debería funcionar el sistema político, económico y social, para alcanzar el desarrollo sostenible, que viene pasando con el tema ambiental en el Perú, se asume que la industria minera y petrolera son las de mayor peligro ambiental, por ser fuente de contaminación y conflicto social. Pero ¿qué es lo que realmente pasa en el Perú? ¿Cuáles son los principales problemas ambientales? Es que la industria extractiva, tantas veces vilipendiada, es realmente la principal enemiga de un ambiente sano y sostenible, sin olvidar el severo daño a los ecosistemas de la vieja minería. Hoy esta se encuentra sobreregulada y fiscalizada. Sin embargo, es la minería ilegal la responsable de la deforestación y contaminación de grandes extensiones de zonas de alta biodiversidad. La deforestación anual en el Perú es de aproximadamente 130.000 hectáreas, es decir, más de 185.000 estadios de fútbol con bosques depredados por esta actividad, como por la extracción ilícita de especies maderables. El roce, tumba, quema de la agricultura migratoria, siembra de coca para el narcotráfico y de palma aceitera. Otro de los grandes problemas ambientales, que no tienen la atención debida, es la contaminación de ríos y mares. La severa contaminación del parque automotor de Lima y las principales ciudades de la costa. Los basurales de las ciudades en costa, sierra y selva. Sin embargo, la política ambiental y las instituciones correspondientes se han centrado en la fiscalización de la gran industria extractiva y la han llenado de trámites y burocratismo, obstaculizando su accionar. Las políticas públicas para ser eficientes y eficaces deberían estar conectadas desde el nivel central con los gobiernos regionales y locales, dentro de un sistema de toma de decisiones para la inversión pública, cohesionadas, conectadas y coordinadas con la población. Se han creado ministerios que supuestamente apuntarían a proteger a la población vulnerable y a insertar a aquellos que habrían quedado fuera del crecimiento, pero sin resultados fehacientes y sin que se conozca el impacto de estas políticas. Con el agravante de que no existe una base de datos de la población objetivo que pueda ser usada en forma conjunta por los ministerios que fomentan estos programas, para poder medir sus resultados y fiscalizar los recursos aplicados. Nuestra propuesta pretende servir de punto de partida para la discusión de la reestructuración del Poder Ejecutivo y del Estado peruano en particular. El planteamiento es ordenar la actuación de los ministerios en función de la inversión y la demanda social que plantea la población y en particular la de menores recursos, que justamente son las que viven en zonas marginales, suelos pobres, topografía agreste y altos niveles de pobreza crónica. Planteamos la creación del Ministerio de Desarrollo Sostenible sobre la base de la presidencia del Consejo de Ministros, encargado de integrar las políticas públicas y de agilizar el proceso de inversión, buscando la viabilidad técnica, económica, social, política, institucional, cultural y humana de las sociedades colectivas. Como estructura orgánica, estaría compuesta de los siguientes viceministerios. 1. Diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. 2. Planes, programas y proyectos. 3. Desarrollo humano y 4. Gobernanza subnacional.
Otra medida necesaria es la reorganización del Ministerio del Ambiente como eje orientador de la política ambiental y responsable de resolver los problemas que plantean las poblaciones urbanas y rurales en su relación con los factores ambientales: suelo, aire, agua, bosques, ríos, mares, calentamiento global, etc. Encargado de encontrar soluciones y coordinar con las entidades públicas y privadas, a nivel nacional, regional y local, los problemas inherentes a la contaminación de ríos, mares, espacios urbanos por el parque automotor, a los problemas originados por la evacuación de residuos sólidos, así como a la desglaciación, deforestación y el calentamiento global. Será fundamental su accionar en la generación de una conciencia colectiva de cuidado de nuestro entorno natural a través de programas de educación, comunicación y capacitación en temas de protección y cuidado de los recursos naturales. Este planteamiento da un rol preponderante al actual organismo de evaluación y fiscalización ambiental OEFA, independizándolo del Ministerio del Ambiente, encargado del control y fiscalización ambiental no solo de las empresas privadas, sino de las entidades del Estado, con alcance nacional, regional y local, incluyendo las funciones y actividades que realiza el Servicio Nacional de Certificación Ambiental SENACE, que pasaría a formar parte de esta entidad reestructurada, dado que se ganarían sinergias de ambas instituciones. Por un lado, el SENACE encargado de otorgar las certificaciones ambientales y de otro, el OEFA, fiscalizando la ejecución de los proyectos aprobados por dicha institución. El Ministerio del Ambiente también sería fiscalizada por esta suprainstitución, dándole la autonomía y el empoderamiento necesario para agilizar la inversión sostenible. Nuestro planteamiento pasa por la reestructuración del Poder Ejecutivo como brazo ejecutor de las políticas públicas, de tal forma que cada ministerio e institución se encargue de resolver algún problema cuya responsabilidad corresponde al Estado, en su rol subsidiario. Así, por ejemplo, los ministerios que tienen que ver con la calidad de vida, bienestar y bienestar de los peruanos, alineen sus políticas, planes, programas y proyectos, de tal forma de evitar la duplicidad, el despilfarro y la corrupción. Por ejemplo, sostenemos que el Ministerio de Agricultura cumple un rol más activo en apoyo a la población rural, dividiéndolo en dos viceministerios. Uno encargado del desarrollo agropecuario y agrosilvopastoril, y el otro del desarrollo rural. El primero, abocado a resolver los cuellos de botella de la actividad económica agraria, y el segundo, de cohesionar las políticas, planes y programas de los ministerios de salud, educación, vivienda, caminos rurales, bajo un enfoque de desarrollo rural integral. La carencia de políticas públicas nacionales, sectoriales, regionales y locales, con su consecuente falta de monitoreo, seguimiento y fiscalización, imposibilitó detener a tiempo la grave corrupción en el sector público nacional, regional y local, donde el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió ingentes recursos, sin prever o cortar a tiempo los grandes forados que se hicieron a la hacienda pública en estos últimos 15 años de crecimiento económico. Nuestro enfoque. La información que adquieren los seres humanos es coordinada por el sistema nervioso y sometida a una serie de procesos mentales, con información acumulada, resultados elaborados y probados con anterioridad. Cuanto mayor, transparente, oportuna y precisa es la información que tienen a la mano para despejar dudas, temores, riesgos e incertidumbre, los seres humanos reaccionan positivamente a los estímulos externos. Estos pensamientos generados de acuerdo a la experiencia y cultura, a la vez son confrontados con su visión de mundo y escala de valores múltiples, por lo que si queremos saber cómo reaccionarían ante determinado proyecto y qué expectativas tienen de ellos, debemos estudiarlos en sus múltiples dimensiones. Caso contrario, al verse en peligro o suponer la pérdida de sus chakras, viviendas, fuentes de agua, redes sociales, costumbres, la característica pasividad de los hombres de campo se transforma en violencia. Se ha dado rienda suelta al sistema de alerta de la amígdala cerebral, que no entiende razones. Con el entendimiento de cómo funcionan las relaciones entre los seres humanos, desde el punto de vista del Estado, de la empresa privada, de la comunidad, la sociedad civil, vamos a poder establecer los arreglos institucionales, grupales e individuales, que permitan la obtención de la licencia social, en términos de costos y beneficios con responsabilidades compartidas. La conflictividad social generada por el rechazo de los grupos de interés a la ejecución de los proyectos no ha sido debidamente analizada. Nuestra metodología considera que este rechazo se genera en las mentes de los pobladores de las zonas ricas en materias primas, por la activación de mecanismos mentales que ponen en funcionamiento el cerebro como mecanismo de defensa y supervivencia, debido a la falta de información y comunicación, que puede aplacar la incertidumbre y riesgo que trae consigo el proyecto.
Las emociones implican la actividad sincronizada de los circuitos cerebrales, en especial los lóbulos frontales que se ocupan de la planificación. La amígdala cerebral que se activa cuando sobrevienen las experiencias negativas. Y el hipocampo, que se encarga de adaptar las emociones a su contexto. Otro factor presente especialmente en las negociaciones que se llevan a cabo entre el emprendedor, el Estado y los grupos de interés, es que se cree que los ofrecimientos de mejoras y apoyos, tales como reservorios de agua, contratación de mano de obra, compras, etc., de por sí son suficientes para convencer a la población de las bondades del proyecto. Se asume que el factor económico es lo más único relevante para llevar a buen término las negociaciones. Cuando los avances de la ciencia económica nos muestran que existen ciertas características psicológicas de la naturaleza humana que son incompatibles con las decisiones racionales que asume la teoría neoclásica. Con la globalización se han dinamizado las interacciones en determinados espacios geográficos que guardan materias primas, entre los inversionistas por un lado y las comunidades campesinas y nativas, por otro. Estas interacciones no solo se dan por el interés de unos por la riqueza de los recursos naturales, es decir, por cuestiones económicas y ecológicas, que de una u otra forma alteran el sistema económico y social de las comunidades, sino que se producen una red de múltiples problemas de carácter histórico, cultural, psicológico, que es necesario analizar. En la diapositiva se observa cómo la implantación de un proyecto minero crea una serie de interdependencias con las comunidades, que es necesario comprender para establecer una relación de mutuo beneficio y evitar conflictos por el uso de espacios y recursos. El concepto de desarrollo es un concepto multidimensional, que incluye tanto aspectos económicos, sociales y políticos, como aquellos relativos a la utilización de los recursos naturales y el sistema natural. En consecuencia, los problemas del desarrollo deben ser abordados y resueltos considerando este carácter multidimensional básico, que involucra interrelaciones dinámicas de mayor o menor complejidad, entre el Estado, las empresas y las poblaciones que habitan en zonas ricas en materias primas, que deberían ser incluidas dentro de un proceso de planificación del desarrollo y gestión del medio ambiente. Con la globalización, los vínculos entre diferentes espacios funcionales y físicos, entre diferentes fenómenos y procesos, y las relaciones causa-efecto se han complejizado. Dichos vínculos son de diferente carácter y forman una red complicada de interacciones, con conductas dinámicas específicas. Esta red de interrelaciones no es estática, sino dinámica y el ritmo y carácter del cambio depende de conductas, potencialidades y limitaciones de tipo técnico, económico, social, natural, político, institucional, histórico, cultural, psicológico. Así tenemos como el Estado promueve la inversión privada como fuente de recursos vía impuestos, pero al mismo tiempo, las empresas buscan que el Estado les facilite el camino, creando un marco jurídico estable y justo, mientras que la población demanda inversión pública y privada para mejorar la infraestructura y los servicios, además de trabajo. Si bien los roles están claramente asignados, en el Perú no se ha llegado a determinar cuáles son los problemas críticos o principales que determinan que la población rechace los proyectos. Hay desconocimiento sobre el tema y no se entiende que cada proyecto es un caso único y como tal debería ser analizado para encontrar las alternativas de solución que permita obtener la licencia social por toda la vida útil que permanecerán las empresas en el área de influencia. Beneficios de la industria extractiva. La inversión que pone en marcha los proyectos es necesaria, pero no suficiente para salir del subdesarrollo. Es necesaria porque es la fuente de recursos con que el Estado cuenta vía impuestos para construir pistas, veredas, postas de salud, colegios, entre otros. Y la inversión se forma a partir de la acumulación de capital de la actividad económica privada, principalmente. Como hemos visto en el caso peruano, como país exportador de materias primas, la minería es el sector económico que genera las mayores divisas y los impuestos fiscales más significativos, que son la fuente de recursos más importante de la inversión pública. También mueve los engranajes de otros sectores, como la metalmecánica, servicios de mantenimiento, comercio, industria, construcción y servicios en general. Si bien el conflicto por el uso de recursos y servicios ambientales es al que más se le da atención, no es el único, ni el principal. Los potenciales impactos positivos y negativos de un proyecto escapan al enfoque economicista, de querer encasillar los estudios a costos y beneficios económicos. El concepto de desarrollo es un concepto multidimensional, por lo que encontrar una salida a la conflictividad social deberá abordar esta característica, con interacciones y entrelazamientos entre estas variables, que es como funciona la realidad.
En tal sentido, cabe preguntarse si los estudios de impacto ambiental son el medio adecuado para obtener la licencia social. La respuesta es sí, siempre y cuando se tenga en cuenta que, si bien los estudios de impacto ambiental son multidimensionales, lo social es el elemento articulador e integrador. La identificación de los impactos y de los grupos de interés están en función de la dinámica social en cuanto al uso de los servicios ambientales. Los estudios de impacto ambiental son únicos, intransferibles y dinámicos. Los programas de manejo y planes de responsabilidad social deberían asegurar la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. Las empresas se comprometan con el desarrollo de la zona de influencia. Se hagan los arreglos institucionales a las comunidades para hacerlas corresponsables del desarrollo. Las políticas públicas deberán adecuarse a la realidad del área de influencia del proyecto. La simplificación de la realidad de los estudios sociales que forman parte de los estudios de impacto ambiental ha llevado al fracaso a algunos proyectos emblemáticos. Se ha creído que el tema del agua en muchos casos es el problema crítico y único, sin considerar la realidad del agricultor, que generalmente forma parte de los grupos opositores a los proyectos, quienes viven inmersos en problemas estructurales de larga data. En este contexto, la actividad agrícola y ganadera es una de las más complejas y de alto riesgo, con una serie de variables no controlables, durante el ciclo vegetativo, siembra, labores culturales, como al momento de la cosecha y comercialización. Queda claro que reducir la protesta campesina al tema del agua demuestra una falta de conocimiento de la realidad, lo que induce al error a la industria extractiva en su afán de obtener la licencia social del proyecto. Ante esta situación, es necesario y urgente la reestructuración del Ministerio de Agricultura, racionalizando los diversos programas y proyectos especiales que desperdician los escasos recursos con que cuenta dicha institución. En tal sentido, este ministerio debería reorganizarse en áreas específicas de acción a través de instituciones especializadas y competentes que se encarguen de resolver los principales problemas de la agricultura. 1. Comercialización. 2. Financiamiento. 3. Asistencia técnica y 4. Paquetes tecnológicos. Todos ellos bajo el monitoreo, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos encasados, aplicados a una base de datos de familias campesinas focalizadas. No se entiende cómo este ministerio, que debería atacar la baja productividad y pobreza rural, fuente primaria del rechazo a los proyectos, no tiene ni la infraestructura, ni la estructura orgánica y personal capacitado necesario. Errores en la obtención de la licencia social. Si además de la complejidad de la actividad agraria le sumamos el desconocimiento de la realidad de la comunidad en cuanto a las interacciones sociales, psicológicas, históricas, culturales, políticas e institucionales, todo ello conlleva que la industria extractiva cometa una serie de errores, algunos de los cuales se enumeran a continuación. 1. Falta de liderazgo del emprendedor. 2. Fallas en las estrategias para resolver conflictos. 3. Subestimación del poder de los grupos de oposición. 4. Estudios sociales superficiales, básicamente descriptivos. 5. Comunicación inadecuada con los grupos de interés y líderes locales. 6. Los pasivos ambientales no son tomados en cuenta o se los minimiza, lo que acentúa el rechazo de la comunidad. 7. Los estudios de impacto ambiental son vistos como negocio, donde cualquier consultora de ingeniería y hasta estudios de abogados se creen con la capacidad para ofrecer sus servicios, sin tener una idea cabal del tema, induciendo al error a la industria extractiva. 8. Incorrecta identificación de impactos sociales. 9. Programas de manejo onerosos, sin la eficacia, eficiencia y efectividad requerida para convencer a la población y obtener la licencia social del proyecto. 10. Inadecuados planes de responsabilidad social. Principales errores que se cometen en los procesos de los estudios de impacto ambiental. En primer lugar, asumir que los estudios de impacto ambiental son fundamentalmente ecológicos, comprendiendo la biología, la geología, los procesos físico-químicos y las tecnologías de producción, etc., y aisladamente la sociedad como un ente separado de la naturaleza. Cuando la realidad implica que la problemática ambiental se inscribe dentro de las condiciones estructurales de un territorio. Desde desigualdades sociales, deudas históricas, marginación, exclusión, violencia narcoterrorista y del Estado.
El conocimiento de la comunidad en todas sus manifestaciones es prioritario para la viabilidad y éxito de todo proyecto, público y privado, dado su protagonismo en el funcionamiento del ecosistema, ya que en su actividad diaria adquieren información y la transmiten para adaptarse al medio natural o intervenido y transformarlo de acuerdo a sus necesidades, oportunidades o cultura. Errores conceptuales en la elaboración de los estudios sociales. También existen errores conceptuales que dificultan la obtención de la licencia social o que en el caso de estudios aprobados y o aceptados por la población, los programas de manejo y de responsabilidad social sean insuficientes, ineficientes o onerosos. Los temas reiterativos que inducen error a la industria extractiva son línea de base, impactos directos, área de influencia y la imprecisión en la medición de impactos. De allí la importancia de hacer un estudio social detallado y participativo, tal como veremos a continuación. Nuestro producto. La licencia social. Nuestro producto es la obtención de la licencia social, como consecuencia de la aceptación de la comunidad, debido a los programas y proyectos diseñados para beneficios compartidos. No se trata de mayores montos de inversión social, sino de encontrar las mejores alternativas para producir efectos deseados por la población, que mejoren sus condiciones de vida. Para las empresas, significa un entorno social de buenas relaciones, estables y duraderas, que perenice su rol social y un alto desempeño económico, como dos caras de una misma moneda. Licencia social, generadora del bienestar social, para 1. Mejorar la calidad de las relaciones de las familias con la sociedad, la comunidad y el emprendedor. 2. Promover el sentido de pertenencia al grupo y a la comunidad. 3. Contribución social, aportación al bien común. 4. Alentar la confianza en el futuro de la comunidad como promotora del bienestar social. 5. Incentivar la capacidad de entender la dinámica de la comunidad y de lo que acontece a su alrededor. Nuestra metodología. El producto licencia social lo obtenemos a través de un proceso que tiene las siguientes etapas. 1. Cómo funciona el ecosistema natural en un escenario sin proyecto y cómo se relaciona con el ecosistema rural y urbano. ¿Cuáles son los beneficios que el ecosistema proporciona al medio humano? Respecto a la provisión de recursos para atender necesidades básicas de comida, salud, recreación y actividades reproductivas, como la pesca de río, mar, agricultura, ganadería, agroindustria. Cómo se dan las actividades humanas y cuáles son los indicadores base que nos pueden hacer entender las interrelaciones entre el ecosistema y el hombre en todas sus dimensiones, sociales, económicas, culturales, humanas. Desde el punto de vista de la familia, del individuo. Se analizarán los servicios ambientales de uso común, con la finalidad de establecer las interrelaciones económicas, sociales, institucionales y culturales entre los distintos grupos de interés, así como el grado, intensidad, ubicación y conflictos en la apropiación de recursos naturales, particularmente en aquellos que podrían ser tomados por el proyecto. 2. Entender por qué funciona así el ecosistema y no de otra forma, a través de talleres rurales participativos, focus group, diagramas Venn, mapeo de actores y encuestas biosociales para medir el capital social y humano. Esto nos va a hacer entender por qué han escogido esta forma de interrelacionarse y cuáles son sus beneficios y pérdidas sociales, económicas y ecológicas. 3. Diagnóstico línea base sin proyecto. Para describir qué, quiénes, cuándo, dónde, para qué cantidades, caracterizan las interrelaciones entre el ecosistema y el medio humano, social, económico, político, cultural institucional, versus la capacidad de carga de los ecosistemas. ¿Cómo es la apropiación de estos recursos? ¿Cómo funcionan las instituciones públicas y privadas, comités de usuarios, comités de productores, comunidades, asociaciones de pescadores artesanales, agricultores, ganaderos? ¿Cómo llegan a relacionarse con los servicios ambientales del ecosistema? Identificando áreas, volúmenes, cantidades, lugares. Se diseñarán matrices causa-efecto para identificar aquellas actividades preoperativas, constructivas, operativas y de cierre, que podrían beneficiar o impactar negativamente sobre el medio social y humano. Seguidamente, se elaboran los indicadores de base del área de influencia del proyecto, de acuerdo a los siguientes criterios. Población que será directamente impactada y desplazada, población receptora de los desplazados, población del área de influencia directa y población del área de influencia indirecta.
Se incluyen indicadores de una población vecina testigo con similares características que están localizadas fuera del área, con la finalidad de la medición del impacto de los programas del proyecto versus los indicadores testigos. 4. Enfoque de brechas estructurales y elaboración de escenarios. En el primero, a través de árboles de decisión, se identifican, cuantifican y priorizan los obstáculos y cuellos de botella de largo plazo que explican los problemas sociales, económicos, políticos, institucionales, psicológicos y culturales, que han llevado al estancamiento y atraso. Seguidamente elaboramos escenarios a partir de las encuestas biosociales, identificando las percepciones de la comunidad ante situaciones previstas de los proyectos, en cuanto a impactos positivos y negativos, para el diseño de programas y proyectos acordes con estas manifestaciones y establecer a priori el grado de aceptación o rechazo al proyecto. 5. La quinta etapa es el trabajo prospectivo con escenario con proyecto, diseñando un plan de desarrollo integral, en el que a través de un análisis FODA y priorización de programas y proyectos con el método Scoring Model, estos estén orientados a minimizar los potenciales impactos negativos identificados, eliminando los impactos severos que afecten la vida y la salud de la población, así como maximizar los potenciales impactos benéficos, que determinen una relación beneficio-costo positiva, medida en términos del corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se diseña un plan de seguimiento y evaluación de programas y proyectos, para guiar la ejecución y corrección de los mismos, en función de los objetivos previamente establecidos, tomando como base un marco lógico general y específico para cada programa y proyecto. Un ecosistema es el conjunto de vegetales y animales de una determinada zona, junto con el entorno físico donde viven. Por definición, el ecosistema está formado por elementos con vida, bióticos, y sin vida, abióticos. Dentro de los primeros se incluyen al hombre, flora, fauna, algas, hongos, bacterias y protozoarios. Los factores abióticos son el agua, el suelo, el aire, los rayos solares, el clima, etc. Los ecosistemas son sistemas complejos, que están definidos por las interacciones de los seres vivos que la habitan, incluido el hombre, y entre estos y el medio en que se encuentran, por lo que cualquier variación que ocurra en uno de sus componentes traerá consecuencias en los demás. Un ecosistema es un todo cuyas propiedades esenciales no se encuentran en ninguna de sus partes aisladas. Estas propiedades derivan de la interacción de sus partes, no de sus acciones tomadas independientemente. El ambiente es todo aquello que rodea al objeto de estudio y análisis, o que se quiere manipular y que forma parte del ecosistema. Está constituido por subsistemas vinculados por flujos de materia, energía e información. Es un sistema conformado por un conjunto de factores biofísicos, bien sea bióticos o abióticos, el hombre y componentes sociales, derivados de las relaciones que se manifiestan con el proyecto a través de los servicios ambientales que reciben de los ecosistemas. Estos factores interactúan de modo que si alguno de ellos sufre un cambio, repercute de alguna manera sobre el resto y sobre el medio circundante del sistema en cuestión. Nuestra metodología analiza la complejidad del ecosistema, comprendiendo las actividades humanas que allí se desarrollan e identifican los servicios ambientales que reciben los grupos de interés. ¿Qué es un servicio ambiental? Es aquel generado por los ecosistemas a modo de servicios que estos ofrecen, como aire y agua limpia, control climático, riqueza del suelo, riqueza genética, regulador de temperatura, etc., pudiendo inferirse un valor económico por el servicio prestado, de los cuales se desprenden beneficios sociales y económicos para la comunidad. Para tal efecto, es necesario conocer qué servicios ambientales son usufructuados por la comunidad. ¿Son estos servicios de uso común o se dan en forma privada? ¿Quiénes y cuántos se benefician de estos servicios? ¿Qué pasaría con estos servicios si es que se ejecuta el proyecto? ¿Cuáles serían los beneficios y costos a terceros que se generarían y a quienes afectarían? Si se diera la pérdida de estos servicios ambientales, ¿hay forma de reemplazarlos y mejorarlos? ¿Qué solicitan a cambio las comunidades por los servicios ambientales que perderían? Estos son algunos de los temas a analizar, para plantear alternativas de solución a ser discutidas con la comunidad. Necesidades humanas y calidad de vida. Los seres humanos poseemos necesidades primarias, imprescindibles para nuestra supervivencia. Los servicios ambientales descritos son fundamentales para las familias que viven en zonas ricas en materias primas. Sin embargo, existen otras necesidades no menos importantes, como alimentación, salud, educación,
trabajo, servicios básicos, justicia, etc. Lamentablemente estas poblaciones tienen múltiples carencias, por lo que es necesario analizar sus condiciones y calidad de vida, a fin de diseñar programas y proyectos para mejorar su situación social, económica y humana, responsabilizándolos de la buena marcha y sostenibilidad de los mismos. Todo apoyo del Estado o de los emprendedores debe ser asumido como capital semilla y apoyo a los sistemas productivos, de tal manera que su mantenimiento y operación corra por cuenta de los beneficiarios. Dado el importante rol que juegan los servicios ambientales para los grupos de interés de la industria extractiva, uno de los principales problemas que tienen estas es llegar a acuerdos con las comunidades campesinas y nativas, dado a la complejidad y dinámica que estas llevan a cabo en las tierras y bosques comunales de uso común. En tal sentido, nuestra metodología estudia y analiza el comportamiento económico, social y político de estos, con la finalidad de llegar a arreglos institucionales que favorezcan a la totalidad de sus miembros y no solo a un grupo de directivos. Es necesario tener en cuenta que se deben erradicar las leyes y reglamentos obsoletos, tales como las leyes de comunidades campesinas y nativas, que a más de 30 años de publicadas, no han sido evaluadas, a pesar de haberse convertido en cuellos de botella para la inversión minera y petrolera. Debemos tener en cuenta que muchos de los acuerdos institucionales exitosos del uso de los recursos de uso común fueron mezclas fructíferas de agencias públicas y privadas, ni plenos derechos de propiedad privada o regulaciones centralizadas. Las políticas públicas basadas en la incompetencia de las organizaciones que hacen uso de recursos comunes, a las que deben imponerse reglas, pueden destruir el capital institucional acumulado. Nuestro análisis y propuesta de solución a los problemas que aquejan a las comunidades campesinas y nativas, localizadas en zonas ricas en materias primas, está basado en el enfoque de brechas estructurales. Para ello se identifican, cuantifican y priorizan los obstáculos y cuellos de botella de largo plazo que impiden que las comunidades logren salir del estancamiento y la pobreza. La identificación, cuantificación y priorización de las brechas estructurales a nivel de las comunidades se realiza a través del diagnóstico de las brechas, identificando los cuellos de botella más limitantes de su desarrollo, basado en un análisis de las diferentes dimensiones de cada una de ellas y de sus principales determinantes. El diagnóstico de las brechas consta, a grandes rasgos, de 5 fases analíticas. En la primera, se trata de preseleccionar las brechas, con el fin de limitar el análisis y concentrarlo en las que se estimen más relevantes. Las 3 siguientes fases corresponden al análisis del diagnóstico per se, desde el diseño de un árbol de decisión para cada brecha y la selección de indicadores apropiados para los determinantes, hasta el proceso de diagnóstico, encaminado a identificar las restricciones limitantes. En la última fase, se recogen los resultados del análisis y se desarrollan estrategias para superar las restricciones limitantes y cerrar las brechas prioritarias. Nuestra metodología es novedosa y disruptiva porque rompe con los esquemas tradicionales de los estudios sociales usados en los estudios de impacto ambiental, basados en la estadística descriptiva, como si la realidad se pudiera explicar como fotos dispersas de una realidad compleja y cambiante. A la par de utilizar para el diagnóstico línea de base, talleres, focus group, diagramas de Venn, mapeo de actores, mapeo de recursos, a través de una planificación participativa con los grupos de interés, nuestra propuesta da un salto cualitativo significativo, al incursionar en el estudio del comportamiento humano y grupal, porque sabemos cómo hacerlo, tenemos el know-how, accediendo a los últimos adelantos de la economía del comportamiento y la neuroeconomía. Explicado simplificadamente, las técnicas estructurales, estadística descriptiva, permiten ver un conjunto de fotos estáticas del ambiente del proyecto, mientras que las técnicas funcionales, planificación participativa, análisis multivariante, biometría, permiten ver un vídeo, es decir, analizar las percepciones y apreciar la dinámica social, económica, cultural, institucional, cultural, psicológica de la comunidad y grupos de interés. Plan de desarrollo integral. Entendemos el desarrollo integral como el cambio estructural en una sociedad o comunidad, para el logro de objetivos económicos, sociales, humanos, culturales e institucionales, que promuevan mejores condiciones y calidad de vida de las familias que la conforman. Este desarrollo integral debería basarse en una institucionalidad permanente, con participación de las organizaciones de la sociedad civil y líderes locales comprometidos, con carácter deliberativo y fiscalizador, de los gobiernos de turno.
Este desarrollo implica empoderar a los actores económicos y sociales locales, como protagonistas del cambio, conformando alianzas estratégicas con el Estado y los inversionistas, a fin de sumar esfuerzos y lograr sinergias para el logro del desarrollo sostenible. En el diagrama de flujos, explicitamos el proceso del diseño del plan de desarrollo integral, con las actividades y productos necesarios desde un inicio, para la comprensión y entendimiento de la realidad que se quiere transformar, partiendo de las mismas fuerzas productivas y actores sociales locales, con la colaboración y apoyo del Estado y la emprendedora. Como producto de ello, se establecerá un sistema de planes, programas y proyectos, a corto, mediano y largo plazo, con un sistema de seguimiento y evaluación, a fin de hacer las correcciones necesarias y mantenerlo actualizado, de acuerdo al cumplimiento de metas y objetivos planteados. En esta fase del estudio, habiendo ya logrado un acercamiento al conocimiento de la realidad del área de influencia del proyecto, así como con la activa participación de la comunidad, haber definido los problemas críticos que la aquejan, procedemos a la identificación de los principales proyectos y programas que requiere la población para mejorar las condiciones de vida basado en un desarrollo autocentrado, así como a la sistematización de los mismos a través del marco lógico para la sistematización de los proyectos y programas del Plan de Desarrollo Integral. Este marco lógico será la base que nos permitirá integrar las variables multidimensionales de las diferentes fases del proyecto, a fin de armonizar las interacciones con las distintas actividades económicas, sociales, culturales de la comunidad. Este marco lógico pasaría a formar parte, durante la fase de planificación, construcción, operación y cierre del proyecto, de un proceso de seguimiento y evaluación, para corregir y enfocar el proyecto de acuerdo a los objetivos y metas planificadas. Las principales limitaciones de los estudios sociales y de impacto ambiental en las localidades donde se asientan los grupos de interés de la industria extractiva, es que no hay estadísticas de base y poco se conoce sobre sus modos y medios de vida, así como sobre su cultura, mitos y leyendas. Dado a la preeminencia de economías precapitalistas de autoconsumo y de una visión completamente diferente a la de los consultores y diseñadores del proyecto, la mayoría de las veces llevan a estos a querer encasillarlos en la visión occidental del progreso y bienestar, desconociendo sus usos y costumbres, las redes sociales inmemoriales, el pasado histórico y en muchos casos, el abuso del Estado y de empresas que pasaron por su territorio. Para resolver estas conjeturas y comprender la realidad de estas poblaciones, así como apoyarlas a salir del secular estancamiento y pobreza estructural, a través de un plan de desarrollo integral, planteamos una serie de hipótesis de investigación, apoyadas en una base de datos estadísticos provenientes de encuestas ad hoc a las características del ecosistema, grupos de interés y diseño del proyecto. Para el procesamiento, análisis y comprobación de hipótesis, utilizamos técnicas econométricas y biométricas, con variables cualitativas y cuantitativas, que nos permitan la construcción de modelos perceptuales sobre las expectativas, ambigüedades, certezas y opiniones de los distintos grupos de interés. Una vez diseñado el plan de desarrollo integral participativo, planteamos una estrategia de intervención, como el conjunto coherente de recursos materiales y humanos, con el propósito de llevar a buen término nuestro planteamiento, planificando los trabajos de gabinete y de campo a desarrollar por los especialistas, orientado a cerrar las brechas estructurales y lograr los cambios anhelados por los grupos de interés. Esta estrategia de intervención orientada a resultados se compone de los siguientes elementos: pensamiento estratégico, análisis y planificación, fortalecimiento de capacidades, proceso de relación entre la comunidad con el emprendedor y actuación y revisión. Como resultado de esta intervención, la relación con los grupos de interés debe llevarnos al compromiso, confianza, transparencia y corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y la industria extractiva. A continuación apreciamos las principales herramientas metodológicas que utilizamos en nuestros trabajos y los servicios que ofrecemos.